Bienvenidos a otro vídeo para el canal. Esta vez hablaremos sobre El Quijote, la obra culmen de Cervantes, y explicaremos su estructura y argumento, la técnica narrativa que Cervantes utilizó en esta obra, el lenguaje y estilo y sus personajes. Estructura y argumento. La obra maestra por excelencia de Cervantes es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La primera parte de este fue publicada en 1605. En el año 1614, con una intención burlesca hacia Cervantes y su obra, aparece el conocido como Quijote de Avellaneda. Como consecuencia, aceleró la edición y publicación en 1615 de la segunda parte del verdadero Quijote, la obra culmen y más conocida de la literatura española a nivel mundial. Tuvo mucho éxito en la pasada época, y posee numerosas reediciones y traducciones que llegan a la actualidad. El Quijote, conocido mundialmente y siendo una obra categorizada en la literatura universal, es la obra más leída en la historia, solo superada por la Biblia. La novela es un relato lineal, constituida por dos partes diferenciadas entre sí y organizadas en torno a las salidas del protagonista. El Quijote es una novela compleja, ya que además de tener una estructura lineal y cronológica, el ilustre Cervantes inserta en su obra multitud de relatos y disertaciones. La primera parte, publicada en 1605, está compuesta por las dos primeras salidas. Se cree en la posibilidad de que Cervantes tuviese como intención inicial la creación de un relato corto para plantear un tema de crítica literaria. Esta posibilidad es deducida del contenido de los 6 primeros capítulos de la novela, los cuales narran la primera salida de Don Quijote. Algunos estudiosos los consideran relatos independientes, con estructura y argumentos cerrados. Alonso Quijano, enloquecido por la lectura de novelas de caballería, elige como nombre Don Quijote de la Mancha para convertirse en un caballero andante. Comienza su aventura al abandonar su casa, a lomos de un flaco y viejo caballo, llamado Rocinante. Ante las risas de los hospedados, es armado caballero en una venta. Estrepitosamente fracasan sus aventuras y regresa a su maltrecho hogar. Una vez allí, mientras se repone, sus amigos, el cura y el barbero, junto con ayuda de su ama y su sobrina, queman en una hoguera los libros que provocaron la locura de nuestro protagonista. Todas son obras existentes en la realidad, novelas exitosas de la época. Libro a libro, deciden cuál debe ser quemado y cuál merece ser salvado del fuego. En el capítulo 7, un mes tras el forzoso regreso a su hogar, Don Quijote se dispone a aventurarse. Esta vez, pedirá a Sancho Panza que sea su escudero, y juntos emprenden la segunda salida. El inteligente Cervantes utiliza un típico recurso de los libros de caballerías. Inventa la figura de un historiador, llamado Cide Amenete Benengeli, sabio cronista arábigo, que ha recopilado todas las hazañas y aventuras del famoso Don Quijote de la Mancha, cuyos textos se limita a traducir, dice el narrador. Dichas aventuras son muy numerosas. Los molinos de vientos, que son confundidos con gigantes por el protagonista, seguramente sea la aventura más conocida. El de los cueros de vino, con los que se baten sueños en la venta. El yelmo de Mambrino, que según la creencia haría invisible a su portador, y que en realidad es una bacía de barbero. Son muy variadas sus aventuras, pero todas poseen un caracterizador elemento común. Es que Don Quijote siempre percibe el mundo real a través del prisma de los tópicos aprendidos en los libros de caballerías típicos de la época. La segunda parte, siendo esta publicada en 1615, contiene la tercera salida en búsqueda de aventuras y se caracteriza por la habilidad de Cervantes para moverse de la realidad a la ficción y viceversa. Comienza a partir de un hecho real. La primera parte de la obra ha tenido gran éxito y el autor quiere dejar constancia de ello en la segunda parte. Cuando la acción comienza, encontramos a Don Quijote y a Sancho Panza conversando sobre la crónica de Cide Amenete Benengeli con el bachiller Sansón Carrasco. Entre la primera y la segunda parte de la obra se publicó El Quijote apócrifo de Avellaneda, obra cuya calidad es inferior a la incomparable obra de Cervantes. Los protagonistas se prepararán para su partida y dar nuevos motivos al historiador para que escriba sobre ellos. En su tercera salida vivirán las aventuras del Palacio de los Duques, de la cueva de Montesinos, del gobierno de Sancho en la ínsula Barataria, o el de los enfrentamientos con el Caballero de los Espejos, y el de la Blanca Luna, que en realidad era el bachiller Sansón Carrasco disfrazado. Esta parte es muy compleja y está llena de disquisiciones morales y literarias.
El astuto Cervantes también incluye unos capítulos en los que piensa torcer el rumbo de sus héroes, para no coincidir con el de Avellaneda. Con lo que el juego metaliterario resulta genial. El libro se cierra con la vuelta a casa de los protagonistas. Don Quijote ha sido derrotado en la playa de Barcelona por el Caballero de la Blanca Luna y ha mal logrado su sueño de convertirse en un legendario héroe. Desencantado, decide regresar a casa, donde muere rodeado de su familia y amigos. La técnica narrativa. La técnica de la obra de Cervantes se caracteriza por su originalidad y complejidad. La novela está planteada desde una doble perspectiva, un narrador y un cronista. El primero presenta el relato a partir del manuscrito del segundo. En el supuesto manuscrito se hallarían todas las aventuras y vivencias del personaje. La figura del narrador adquiere un tratamiento muy moderno. Se trata de un narrador con un punto de vista externo que respondería al enfoque tradicional del narrador omnisciente. Aunque no se presenta a sí mismo como tal, sino como alguien que solo dispone de los datos que el historiador proporciona en su manuscrito y que actúa como intermediario entre cronista y lector. El cronista mantiene su anonimato en los primeros capítulos, pero a partir del noveno tendrá identidad. Cide Amenete Benengeli, historiador arábigo. Un nombre sonoro y humorístico. Además, el narrador dice que este es mentiroso por naturaleza y que no le tiene simpatía al protagonista, ya que su condición de árabe podría hacerle contemplar como enemigo a un caballero cristiano. La técnica de Cervantes recuerda la estructura de las cajas chinas. Cervantes inventa el narrador. Cide Amenete inventa a Alonso Quijano, que crea a Don Quijote, quien imagina a Dulcinea. El lenguaje y estilo. El estilo de Cervantes es sobresaliente, su cultura es notable en su escritura excelente, el mejor escritor de la literatura, pues a todos es diferente. Escribió el Quijote traducido a idiomas de otra gente, pese a haber muerto en el tiempo perdura, pues es todo un referente. ¿Acaso dudas? Es conocido en todos los continentes. Cervantes declara sus principios estilísticos en el prólogo, en el que imagina la visita de un amigo suyo, a quien transmite sus preocupaciones acerca de este asunto. Debía ser natural, con palabras bien seleccionadas, a veces por su valor polisémico, con una sintaxis adecuada y con un buen ritmo, además de claro. Cervantes maneja múltiples estilos, niveles y usos lingüísticos en el Quijote, nivel culto y popular, estilos propios de la narrativa caballeresca, pastoril, amorosa, etc. Palabras procedentes de diferentes ámbitos, como el jurídico, el eclesiástico, el militar, el argot carcelario, el refranero. Esto es conocido con el nombre de polifonía lingüística. La misma se vuelve más compleja cuando determinados estilos se reproducen de forma paródica. Además, su estilo está plagado de comparaciones, metáforas, juegos de palabras, ironías y multitud de recursos literarios. Por todo ello, suele ser considerada como la primera novela moderna de nuestra literatura. Llegamos a la última parte del vídeo, los personajes. Don Quijote y su escudero Sancho Panza, sin dudarlo, son dos grandes mitos de la literatura universal. Sus dos modos de ser resumen todas las actitudes humanas existentes. Los personajes son dos antihéroes, y su evolución a lo largo de la obra es muy compleja. Quijote parte de la locura hacia la idealización para aproximarse finalmente al realismo, que culminará con el desengaño definitivo. Sancho evoluciona en trayectoria inversa, y a este largo y complejo proceso se le conoce como la quijotización de Sancho y la sanchificación de Quijote. Por otro lado, son muchos los personajes secundarios: el cura, el barbero, el ventero, Dorotea, la princesa Micomicona, el caballero del verde gabán, el vizcaíno. También Dulcinea del Toboso adquiere una dimensión especial, pese a no aparecer en ninguna página. El amor de Don Quijote por ella se basa en los principios del amor neoplatónico.